Oye, Gabriel, ¿tú conoces a... Yo tengo un amigo ahí en Punta Arenas, se llama Manuel Cárdenas, es un contador antiguo. Me suena mucho, aunque yo trabajo en Tierra del Fuego, en todo caso, Ah, primavera. ya, Pero sí me suena mucho el Cárdenas. sí, trabajó ahí en el diario, el de Punta Arenas también fue contador de ahí del diario. En todo caso, también hay un fiscalizador de Contraloría con ese nombre, pero me parece que es mucho más joven. No, este ya es mayorcito ya. Estuve 2 años viajando los fines de semana a hacer clases a Punta Arenas. Ya, entonces estábamos en nuestro... ¿En qué estábamos? Aquí, acá, el anillo 16. Entonces, harto hemos hablado de esta normativa, ¿no es cierto? Los bienes de uso. Aquí, ¿no es cierto?, vemos la revelación, reconocimiento y clasificación, medición en el momento del inicio inicial, medición posterior al reconocimiento inicial, depreciaciones y finalmente el deterioro. Y el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los bienes de uso son activos tangibles, muebles, inmuebles que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Se espera que sean utilizados más de un periodo contable, si no, no sería bien de uso, ¿no es cierto? Y el alcance de esta norma incluye el equipamiento militar especializado, infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, los bienes del patrimonio histórico, artístico y o cultural. Esta norma no aplica a los activos biológicos, derechos mineros y reservas, propiedades para inversión. Los costos, dijimos que el monto pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada al momento de su compra y o construcción. Y la definición de valor razonable, ¿no es cierto? Monto por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Y valor libro, entonces, activo neto de depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por el deterioro de su valor. Entonces, el valor libro hoy día, ¿no es cierto?, de un bien de uso es igual al precio de adquisición menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Recuerde eso. La normativa, ¿no es cierto? Cuando yo tengo deterioro, el registro contable es deterioro de bienes de uso a deterioro acumulado de bienes de uso. El deterioro es una cuenta de resultados y el deterioro acumulado es una cuenta de complementaria de activos. Entonces, es importante comprender eso. ¿Cuál es la valoración inicial? Bueno, dijimos, ¿no es cierto?, que era el precio de adquisición más impuestos no recuperables, impuestos arancelarios, más erogaciones capitalizables, más, ¿no es cierto?, montaje, habilitación, rehabilitación del terreno y cualquier cierre de planta y menos cualquier descuento comercial. Entonces ahí tenemos su valoración inicial. Y la medición posterior es que, ¿no es cierto?, es al costo. Esto quiere decir que el activo viene de uso en busca de deterioro. Y hay deterioro cuando su valor libre está más alto que su importe recuperable. Ahora, hay algunas situaciones especiales como, ¿no es cierto?, los bienes de uso, desde qué valor, ¿no es cierto?, se reconoce
¿Desde qué desembolso, qué valor del desembolso se reconoce entonces un bien de uso? Bueno, 3 UTM. Ahora, hay un listado de cosas que ustedes tienen y que tienen un valor menor a 3 UTM. Bueno, hay un tema administrativo que hay que controlar. 3 UTM son como 160, un poquito más de plata. Entonces, una impresora es un bien de uso y vale menos de ese valor. Un computador, una pantalla también vale menos que ese valor. Teclado, y así hay muchas cosas, accesorios, que tienen un menor valor. Y bueno, ahí usted puede tomar una decisión, homologar todos los bienes de uso, ¿no es cierto? Y tratarlo como, y activarlo. Y así tiene el control sobre eso. La normativa de los bienes de uso incorporados por permuta, ¿no es cierto? Se contabilizan al valor de transacción acordado, los bienes incorporados por expropiación se deben contabilizar al valor de la indemnización que se paga al expropiado, y así. Profesor, habla José Antonio. Sí, Tengo una consulta. Disculpe que lo moleste. Sí. Cuando tenga tiempo, ¿me puede mandar los ejercicios de Excel que hizo la clase anterior y esta que terminó? Porque hay algunos alumnos que me la están pidiendo por interno. Pero a los alumnos yo les dije el primer día que se lo iba a mandar el miércoles, porque ahí están todos los ejercicios que vamos a ver en la clase. Ya, súper. Ya, profesor. Ahí lo Sí. alineamos, yo les digo a los alumnos. Sí, porque si no serían envío tras envío. Sí, Es no se mejor entiende. hay que quedarse con un solo envío, ¿Sí? pero que incluye todos los ejercicios. Excelente, profesor. Ya, Ok, ya quedó claro. Cuídese. Chau. chau. ¿Qué es la componentización? Bueno, hablamos del ejemplo del edificio que tiene ascensores, pero no solo tiene ascensores, tiene red eléctrica, tiene red húmeda, tiene puertas, ventanas, tiene la obra gruesa, tiene en algunos casos, ¿no es cierto?, aire acondicionado. Entonces, hay varios elementos en un edificio que se trata, ¿no es cierto?, o se debe tratar de manera diferente la depreciación. El ascensor tiene una vida útil distinta a la obra gruesa. Las puertas, ventanas, el aire acondicionado, la red húmeda, la red seca, la red eléctrica, tienen vidas distintas. Entonces, lo que uno busca a través de los bienes de uso es que la norma habla de depreciaciones por componentes, pero en aquellos lugares en que es posible descomponer. ¿No es cierto? Hay cosas que no se pueden descomponer. Por ejemplo, en un avión. En un avión, lo que usted no puede descomponer es el control, el software que le permite al piloto orientarse. Ese software por sí solo no funciona. Entonces, forma parte, siendo un intangible, se mide como si fuera un bien de uso, porque forma parte del fuselaje. Entonces, en un avión, el tren delantero y trasero, un ítem. El fuselaje, otro ítem. Los asientos, otro ítem. Las turbinas, otro ítem. Entonces, hay cosas que se pueden descomponer perfectamente. Sin embargo, otras no. Por ejemplo, en un automóvil, ¿qué va a descomponer? No tiene sentido. Entonces, todas las camionetas que tienen las municipalidades son camionetas. No lo voy a descomponer. Sin embargo, si tengo el control sobre una propiedad, por ejemplo, el edificio consistorial, y este tiene ascensores, por supuesto que sí es posible descomponer los, digamos, los bienes de uso, ¿no es cierto? Y entonces puedo separarlo y depreciar de acuerdo a la vida útil que uno dispone. El otro día hicimos un ejercicio sobre un edificio de 80 años, pero a la fecha de la convergencia
lo separamos entre el edificio y los ascensores, y ahí tuvimos que hacer un ajuste a la cuenta de adopción por primera vez, contra depreciación acumulada, ¿se acuerdan? Entonces eso sucede en una fecha de convergencia, y después ya no es necesario porque ya está contabilizado el ajuste, y entonces después mantengo separado, ¿no es cierto?, el edificio del ascensor, y después no hay de precio y estamos, y ya están, ya vienen separados. También dijimos que en la normativa 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020, esta separación no existía. Entonces el activo viene corregido monetariamente, y una vez que corrijo de precio, entonces viene como un todo. Bueno, hoy día no corrijo por IPC, y además tengo que descomponer, si es posible, el activo. Bueno, las erogaciones capitalizables, ¿qué son las erogaciones? Son desembolsos que la empresa genera para apoyar un activo que ya existe. Y esto le genera una mayor productividad o una mejor vida, una nueva vida útil. Entonces, esas son erogaciones capitalizables, más productividad. Mire, hablemos de un tema interesante. La inteligencia del ser humano. No sé si ustedes leyeron lo que en ICARE el presidente de la República mencionó como que sorprendió a todos los que estaban ahí. Este tema de la energía, El mundo, en este minuto, si usted ha estado escuchando las noticias, en Bielorrusia y Polonia, ahí en la frontera hay un problema de migración importante. Y Polonia señala de que no dejará pasar a los migrantes y que se tienen que devolver. Y acusa a Bielorrusia de llevar a los migrantes a la frontera con Polonia. Bueno, los migrantes vienen de todos los países que ustedes ya saben, qué sé yo, que vienen con problemas ¿no es cierto?, de guerras y revoluciones y todo el asunto. Pero ahí llega la gente con su familia, sus hijos y todo eso. Huyen. Polonia dice, no, yo no dejo entrar a nadie. Y además acusa a Bielorrusia de ayudar a la gente a llevarlo a la frontera. Y entonces se genera un conflicto, y acusa a la Unión Europea, acusa a Rusia de estar involucrado. Rusia dice que no está involucrado. Pero Bielorrusia dice, ¿sabes qué? Si Polonia me sigue, le corto el gas. Y el gas viene desde Rusia, pero pasa por Bielorrusia. Y pasa por toda la comunidad europea. Imagínense lo que significaría eso. Energía. Entonces la energía es un tema. Chile no tiene petróleo y no tiene gas, lo tiene que comprar. Cuando el mundo sube los precios, Chile sufre. ¿Por qué? Porque todos los costos se disparan. Hablemos de los costos. Recuerde usted, si los costos se disparan, yo no puedo vender mi producto, porque no puedo subir el precio. Porque el precio, si lo hago yo o lo hace usted. El que lo haga más barato es el que gana. Entonces el tema de los costos es un tema. Entonces vamos al conflicto. Cortamos el gas. La energía. Entonces Chile no tiene energía y la compra. Entonces, al generarse un conflicto mundial, tampoco podríamos comprar gas y petróleo. O si lo vamos a comprar, lo compraríamos a un precio enorme, que nosotros, obviamente, en nuestra economía no soportaría, porque quedarían casi todos nuestros productos sin poder competir en el mundo por el costo.
Entonces la energía para Chile es un problema, siempre. Pero, por eso digo yo, Chile es un país beneficiado por el misterio, ¿no es cierto? En el sentido de que cuando uno cree que está muerto, en realidad está reviviendo. Porque aparecen conceptos de generación de energía que nosotros lo tenemos todo. Tenemos la energía solar, la mejor del mundo. Nosotros tenemos el lugar que mejor captura la energía del sol. Por lo tanto, pero como todas las cosas son complejas, el problema es que solo sirve para el día. Mientras estamos de día, nosotros consumimos la energía. Y de noche el sol no está aquí pues, iluminando, está en otro lado. Entonces, si nosotros utilizamos el almacenamiento de la energía, es un problema. ¿Cómo retenemos el exceso de energía que se produce por el sol? No lo tenemos, se pierde. Entonces, el presidente dijo, no, eso nosotros lo vamos a llevar a Asia, donde allá sí necesitan reducir toda la contaminación porque ellos producen a carbón. Singapur, Corea del Sur, Malasia, todo el continente asiático nosotros podríamos proveer a través de un cable submarino, así como el cable submarino para la internet, acá un cable submarino para transmitir energía eléctrica. El tema está en que el cable no existe, pero sí hay en empresas expertas en esto, como Siemens, por ejemplo, la francesa. Hay empresas, 3 o 4 empresas norteamericanas y europeas que están trabajando en producir el cable. Una vez que esté el cable, estará en un par de años más, se puede pensar en eso. Vean el mapa entre Chile y Asia, son miles de kilómetros. Eso tiene un costo muy alto. Entonces, pero la mente ya está enfocada en cómo, ¿no es cierto? China por sí solo no va a poder reducir su contaminación. Por sí solo no, porque es imposible, son 1.400 millones de habitantes. Ellos no van no como en Chile, que vamos a cerrar la planta 1, 2, Bocamina, ¿no es cierto? 1 y 2, y cerramos y lo reemplazamos por energía eólica o energía solar, y se acaba, pero nosotros somos 18 millones de habitantes. No pasa nada. Pero tenemos la inteligencia, tenemos la energía solar, tenemos la energía eólica, la térmica, la geotérmica y la marítima. La tenemos, siempre la hemos tenido. El problema es que no teníamos el conocimiento y ahora sí, existe en el mundo. Y por eso estamos llegando a esta situación. Chile se va a autoabastecer de energía, ¿sí? Y nunca más compraremos petróleo. Para producir. ¿Por qué? Porque la vamos a tener desde estos 4 elementos. Imagínense eso, lo que podría ocurrir en la economía chilena. Todos van a querer venir a vivir aquí. Porque es mucho más que el cobre. Y además es renovable. Por supuesto que el mundo compite en estos productos. Y bueno, así como es una buena idea, puede ser solo una ilusión, dado que los países van a buscar otras soluciones, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el litio. Entonces, hay 4 o 5 situaciones que puede reemplazar el petróleo, el carbón y el gas. Pero nosotros, eso sorprendió porque lo único que hemos escuchado últimamente son cosas internas, nada de futuro.
todo de pasado. Entonces, sorprende estas cosas y es posible hacerlo. Además, les puedo decir que el cable tiene mucho cobre, así que es una situación que se puede dar perfectamente. Y yo espero estar vivo para eso. Quiero ver, bueno, ¿cuál es la valoración? ¿Cuál es su valoración posterior del bien de uso? Bueno, ya dijimos que, ¿no es cierto?, es su valor de adquisición, menos depreciación acumulada y menos deterioro acumulado. Entonces, si yo quisiera ponerle aquí, ¿no es cierto? Oh, ahí. Entonces, se reconoce al inicio al costo, se reconoce posterior al costo. Si es así, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libre del activo esté más alto que el importe recuperable. Eso. Viene del patrimonio histórico y artístico y o cultural. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, patrimonio cultural, tangible, mueble, inmueble, intangible. ¿Cómo se valoran? Ya lo dijimos, ¿no es cierto?, una vez agotadas todas las posibilidades de valoración de los bienes. Y si no es posible un valor fiable, entonces se reconocerá un peso. ¿Qué es lo que es la depreciación? Bueno, es el patrón de consumo por el uso de un activo. También, ¿no es cierto?, los libros contables hablan que la depreciación es la forma de recuperar la inversión. ¿Ya? Es la forma de recuperación de la inversión. La depreciación, ¿no es cierto?, es la disminución regular del potencial de servicio de un activo bien de uso originada por su utilización. La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por la entidad o el número de unidades de evolución y el importe recuperable. Este es un concepto que usted tiene que dominar. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y el valor de uso. Entonces, si yo le digo que ¿cuál es el importe recuperable de un bien de uso? ¿No es cierto? Donde su valor razonable es 120 y el valor de uso es 103. ¿Cuál es el importe recuperable? 103. Bueno, el valor residual es un valor, ¿no es cierto?, de salida de un bien, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos la tabla de referencial de la vida útil. Los bienes de uso, edificaciones, maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres, herramientas, activos vivos, estructura pública, bienes concesionados, activos intangibles, propiedades de inversión, activos biológicos. Entonces ahí tenemos una vida útil referencial. Mire, aquí hay un tema que mueble y herramientas de construcción pesada, de construcción liviana, médica y dentales. Las municipalidades, si ustedes se han visto, esta es una opinión personal, pero espero que lo tomen con altura, ¿no es cierto? Con altura y dentro del contexto que estamos. Las municipalidades han estado mirando, ¿no es cierto?, por ejemplo, las farmacias populares.
nacen producto del precio del remedio excesivamente caro. Entonces, la municipalidad no encuentra nada mejor que crear una farmacia popular. Y entonces una la crea y vamos, y todas la crean. Todos quieren tener su farmacia popular. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Un precio barato, un producto bioequivalente barato. Claro, pero es que ahora el mundo privado también es bioequivalente. Entonces, compiten unos con otros. Y recuerden lo que ya hemos leído. Entonces, el problema estaría resuelto. Chile hoy, en la práctica, pasó de ser uno de los países más caros en cuanto a remedios, producto de esta ley bioequivalente hoy día. En cuanto a bioequivalente, es el más barato en toda Latinoamérica. Esos son datos. Yo no hablo de presunciones, hablo de datos científicamente medidos. Así que, ¿dónde sigue estando caro? En los productos originales. Sigue siendo el país más caro en productos originales. Pero en cuanto a bioequivalente, ahora una farmacia popular no va a tener los remedios más baratos si son de marca originales, porque el precio de compra es el mismo para el privado, o sea, los costos mismos. Lo puede vender a costos, ahí habría una diferencia, pero no tiene un impacto como al principio en las farmacias populares. Y lo otro es que las farmacias populares tenían sus debilidades, que solo podía comprar la gente de la comuna. Entonces ahí se generó todo un problema. La gente, para poder comprar remedio barato, tuvo que mentir cuánto a domicilio, etcétera, etcétera. Y eso se corrige a través de otra farmacia popular que está ahí en Providencia, en Los Leones, con el Aguilucho, donde usted puede comprar, si usted está en esa situación, le sirve como dato también. Usted puede comprar de cualquier parte del país y se lo envían a su domicilio. Y paga online. Puede comprar su remedio ahí sin necesidad de tener que ir a la farmacia. Y además tener que justificar que vive en ese lugar. Pero le insisto, ahora va a tener que comparar entre farmacias populares y el mundo privado, bioequivalente, y la diferencia es muy pequeña. El tema de los bioequivalentes es impresionante, el precio es realmente impresionante, cuanto más bajo es. Entonces usted puede ahorrar mucho dinero ahí. Pero la municipalidad entonces también se interesaron en el tema inmobiliario, en resolver problemas de la vivienda de su comuna. Pero eso es mucho más caro. Entonces, la municipalidad de Las Condes partió haciendo un edificio, acuérdense que mucha gente se opuso. Al final se hizo y se está terminando. Entonces también otras municipalidades dijeron, nosotros también vamos a construir y vamos a tener personas que vivan ahí y que cumplan ciertos requisitos. Pero se complejiza todo. ¿Por qué? Porque son mucho más los que necesitan. Y entonces y como los recursos son escasos, usted tiene que seleccionar. Y en la selección o priorizar. Y en la priorización de quién va a vivir ahí y en las condiciones, etcétera, etcétera, tiene que hacer una diferencia importante. No es sencillo discriminar. No es sencillo separar familias. Asignarle departamentos. No es sencillo cuando son miles los que necesitan. Entonces, muchas otras municipalidades se interesaron, mira, nosotros también vamos a hacerlo. Pero son recursos que se dejan de usar en otras áreas. Suena bonito, farmacias populares, vivienda social para la gente de la comunidad, pero detrás de eso hay un esfuerzo, hay recursos que podrían destinarse a otras cosas. Y buscar soluciones a través del mercado, incentivos para la vivienda. Yo les conté que en China, y esto va a llegar a Chile en cualquier minuto, dada la escasez de vivienda que hay,
En China hay una robótica, hay grúas que se coordinan entre todas, 4 grúas, hacen un perímetro y usted lo programa y en un mes tiene un edificio arriba de 10 pisos. Y después entran los trabajadores a hacer las terminaciones y se acaba el tema. En un mes, cuando nosotros nos demoramos 1 año y medio, 2 años. Entonces, el ser humano siempre está buscando soluciones a los problemas. Por lo tanto, hay que aprender a esperar. Hay que desarrollar el tema de la ansiedad. Yo sé que es difícil. Yo sé porque yo también lo he vivido, pero hay que saber esperar. La ansiedad no puede matar la inteligencia del ser humano. Entonces, Chile antes no existía el subsidio al arriendo. Hoy día sí, entonces es una solución. Entonces, tal vez por ahí, ¿no es cierto?, se puede resolver de una manera más eficiente para que las personas tengan su vivienda. Pero no va a faltar un chileno que va a traer esta mega grúa sincronizada y va a poder proveer de vivienda en un tiempo muy breve. Algo se hizo en Chile en el 2010, algo se hizo en ese sector donde se terremoteó y quedó una población casi Santa Ana, creo que fue, no, fue el tema del incendio. Ahí se necesitó hacer una construcción acelerada, pero igual se demoraron mucho, 6 meses, 9 meses, 1 año. Con hacer una ciudad completa. Entonces, los temas no son fáciles, los temas son complejos. Los recursos son escasos, el dinero, los materiales son escasos. Vean ustedes, los materiales suben porque no hay material. Si usted quiere arreglar su casa hoy, le sale un 50% más caro. Si es que no me quedo corto. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener una actitud responsable frente a las necesidades. Y gozar, por supuesto, si estoy al otro lado de la vereda, o sea, si tengo trabajo, si tengo mis ingresos. Ser agradecido. Así que ojo con eso. Hay que disfrutar la vida cuando usted está al otro lado de la vereda. Y si está en la pobreza, señalar, indicar de que la pobreza se resuelve con políticas públicas correctamente identificadas y en la dirección correcta. Y nosotros como país hemos cometido muchísimos errores usando recursos de todos los chilenos en cuestiones que no está o no debería estar en la prioridad del ser humano. Entonces, ahí está el secreto. Bueno, ¿qué es el deterioro del valor? El deterioro de valor es cuando las cosas valen menos. ¿Y por qué valen menos? Bueno, porque hay situaciones internas y externas que generan este menor valor de los activos. Chile hoy día vale menos a nivel internacional de lo que valía hace 5 años atrás. Chile hoy día tiene una deuda superior hace 5 años atrás. El país vale menos. El patrimonio cae. ¿Y por qué? Porque nos equivocamos. Pues nos equivocamos en cuestiones que en realidad hay un dicho por ahí entre las familias cuando uno gana mucho dinero.
se enceguece, vive su propia burbuja y el resto da lo mismo. Entonces cuando uno tiene mucho dinero se acéfalo, se vuelve loquito. Entonces hay que vivir siempre como, ¿no es cierto?, como debe ser. Si usted tiene la oportunidad de tener un buen pasar, lo felicito. No tiene por qué cambiar auto todos los días. Entonces no nos comportamos correctamente. Bueno, el deterioro. Entonces los activos valen menos. ¿Por qué valen menos? Bueno, porque el mercado hace que el mercado paga menos. Yo le daba la explicación de la TAM, por ejemplo. La TAM antes de la pandemia tenía un precio bursátil importante. Hoy día tiene menos de la mitad. El valor de la acción vale menos de la mitad. Y no sube el precio de la acción porque la gente cambia o cambió su actitud de movilizarse. No está tan claro si el ser humano va a volver a ocupar los aviones tal como lo conocemos. Tampoco sabemos si los aviones van a seguir usando la política del precio bajo costo. Entonces no sabemos lo que va a pasar con la industria aérea. Recuerden, antes viajar en avión era carísimo. De repente una política hace que la competencia, hace que el bajo costo, ¿no es cierto? Y así al final pasábamos viajando todos a un precio en algunos casos llegaba a 1.000 pesos. Todavía yo voy a Valdivia y todavía encuentro pasaje a 9.000 pesos. Yo hace 5 años atrás, 5 años atrás viajaba en Turbus, pagaba 40.000 pesos. Hace 5 años atrás, 40.000 pesos. Iba con toda mi familia, saqué la cuenta. Y hoy día voy en avión a 9.000 pesos. Han pasado 5 años. O sea, y si yo compro los pasajes anualizados, o sea, ya tengo todo el 2022 casi comprado. Y lo compro a ese precio. Y bueno, eso es. Entonces, el deterioro es cuando las cosas valen menos. ¿Por qué vale menos? Bueno, porque la gente ya no lo necesita. Paga menos. El mercado paga menos por algo. Por ejemplo, veamos un ejemplo práctico. La línea 7 del metro que pretende llegar a Renca. Está todo listo, están todos los permisos aprobados, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa con Renca? Los precios suben de precio. Los bienes suben de precio. Ahí no hay deterioro. Hay una sobrevaloración. Una plusvalía de los bienes. Pero ¿qué pasa cuando la alcaldesa dice, ¿sabes qué? Aquí hay un tema en este parque, yo no quiero que pase el metro? Entonces al otro día en los medios de comunicación dice, esto va a atrasar entre 3 y 4 años más. Esto estaba para el 27, el año 2027. Entonces sería el 2030 o 2031. Mientras buscan otra ruta. Entonces alguien dice, oye, no, si la alcaldesa no tiene por qué, está comprobado de que no le va a hacer ningún daño al parque. Hay soluciones para eso. Bueno, pero mientras conversan eso, podría el metro, ¿no es cierto?, atrasarse en 4 o 5 años más. Bueno, ¿qué pasa con la plusvalía en Renca entonces? Vuelve a caer. Entonces lo que sube cae y lo que cae sube. Y eso pasa en todas las cuestiones. Entonces, ahora, por ejemplo, nuevamente el metro informa la línea 9 del metro.
que va hacia La Pintana directamente, por Santa Rosa hasta el final. Son como 35, ¿sabes cuánto eran? 35 kilómetros, es una cuestión enorme. Entonces, y eso ya va a estar para el 2030, pero ya están en el 2030 aquí, estamos en el 2020, de repente vamos a llegar al 2030. Entonces, ¿qué pasa con esos terrenos? La plusvalía se valoriza y se desarrolla todo el tema inmobiliario. Bienestar para la población, menos horas en trasladarse para ir al trabajo. Entonces, lo que por un lado se deteriora, por otro lado se generan plusvalías. El deterioro es, ¿no es cierto?, cuando usted tiene un software en su computador y ya no funciona. No, usted no lo quiere, no ama ese activo, le genera puros problemas. Cuando quiere procesar la información, el software se traba y se detiene, no imprime. Tiene que reiniciar y volver. A veces pierde información. Eso es deterioro. Usted deja de usarlo. Por ejemplo, el Hotmail, ¿no es cierto? Esta plataforma que nos permitía, estábamos todos locos hace años atrás con el Hotmail. Todavía la gente lo usa como correo. O chatea por ahí, pero menos. ¿Y por qué? Porque aparece otro mejor. ¿Cuál? El WhatsApp. Y después del WhatsApp, si usted no lo potencia, va a aparecer otro. Y así. Y eso es normal. Así funciona la tecnología. Lo que usted compró hoy, en 4 años más, lo va a tener porque, bueno, un añito más, dice usted. Y así, pero usted está consciente de que hay otro mejor y en algún minuto va a tener que cambiar de su computador porque el software no lo va, el software que necesita su computador no lo reconoce. Entonces va a tener que abandonar su computador. Y así, hay sectores residenciales que se deterioran producto de la propia delincuencia. Usted si quiere vender su casa no la va a poder vender por producto de la delincuencia, del narcotráfico. Entonces hay cosas que suben de precio y hay otras cosas que se deterioran. ¿Qué quiere que le diga? Con respecto a los deterioros, al deterioro. El deterioro, ¿no es cierto? En aquellos activos generadores de efectivo, yo voy a reconocer el deterioro bajo el método del costo. Pero en aquellos activos no generadores de efectivo, lo voy a reconocer bajo 3 enfoques, su deterioro. El método, ¿no es cierto?, de reposición depreciado, el enfoque, ¿no es cierto?, bajo el método de la rehabilitación y de servicios, prestación de servicios. Entonces tengo que hacer los cálculos matemáticos porque un método de reposición depreciado representa, ¿no es cierto?, el valor de reposición de un activo a la fecha de la medición. Lo deprecio y comparo entre el valor líquido del activo y este nuevo valor de reposición y reconozco deterioro. Lo mismo sucede con el tema de la rehabilitación y la prestación de servicios. Esos 3 enfoques que se usan en los activos no generadores de efectivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar aquellos activos no identificados, no generadores de efectivo. A ellos le aplicaremos cualquiera de estos 3 enfoques. Eso está en la resolución 3. ¿No es cierto?, en la página 128.
Y en cambio el otro método es más normal, el método, ¿no es cierto?, de los bienes generadores de efectivo y otros de precio, busco deterioro. ¿Vale? Deterioro entonces del valor de un activo. Valor libro y el importe del servicio recuperable. Se fija usted, si el valor libro aquí es 1000 y el importe recuperable es 500, entonces la pérdida por deterioro es 500. Y eso se reconoce en resultados. Bueno, los indicios de deterioro, ¿no es cierto? Esos indicios de deterioro, como yo le decía, son de factores internos y externos. En el caso de la TAM es un factor externo, ¿no es cierto? El tema de la pandemia llevó a la industria aeronáutica a una situación, a una caída de valor importante. ¿Por qué? Bueno, acuérdense, al principio hablábamos del mercado. El mercado somos nosotros, los consumidores, los inversionistas. Los inversionistas son los que compran acciones y las empresas son las personas. Personas que tienen o son dueñas de acciones. Y las personas cuando ven que su dinero está en riesgo, ¿qué es lo que hacen? Venden sus acciones a otros y estas personas con ese dinero, pues, que recaudan dinero, se van a invertir, por ejemplo, en oro, si usted quiere, ¿no es cierto? O el Bitcoin, ¿no es cierto? Moneda virtual. O simplemente como los chilenos hicieron al retirar su dinero ahorrado forzosamente, dijeron yo voy a pagar mis deudas. Voy a pagar mis deudas y si me queda plata me dedico al consumo. Voy a ampliar mi casa. Hay un tema con respecto a esta, me voy a salir un poquito pero igual está dentro del contexto. Mire, voy a ampliar mi casa, por eso me acordé. Nosotros siempre nos pasamos ampliando la casa, mejorando la casa. Y uno se pregunta, yo siempre digo, ¿te has preguntado cuánto vale tu casa? Un montón de plata. ¿Y vale la pena realmente vivir en algo tan caro? ¿Vale la pena vivir en algo tan caro? Nosotros somos capaces de decir que sí. Y eso es lo que se ve. Eso es lo que nosotros somos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa, en un holding inmobiliario. Un hijo del dueño venía del mundo privado, pero venía con sueldo del mundo privado y de las grandes empresas. Entonces, cuando se incorpora a la empresa, quería ganar el mismo sueldo. Yo le decía que ni el padre ganaba ese sueldo y que tampoco había dinero para eso. Porque yo era el encargado de la finanza. Y no le gustó mi respuesta. Y ahí comenzaron los problemas. Entonces, pagar algo que no se puede pagar, sí se puede hacer, pero ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Y lo otro, justificar, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué tú vas a ganar más plata? ¿Acaso cuáles son los negocios que traes? Como hijo del dueño, ¿cuáles son tu aporte, digamos? Entonces, cuando usted, por ejemplo, compra una vivienda y es su vivienda y vive ahí, perfecto, y está todo el tiempo mejorando, gastando plata, es necesario. Yo he visto casas nuevas en que usted cambia el baño completo y la casa está nueva. Es como cuando usted compra un automóvil
nuevo y lo primero que hace es mandar a retapizar el automóvil porque no le gusta el tapiz o no le gusta la llanta. Y cambia la llanta. Cambia la llanta. Entonces repone sus llantas, las que a usted le gustan, y las otras quedan ahí, ni siquiera las vende. Entonces cuando uno ve esa farra de uso del dinero, o del mal uso del dinero, y después con el tiempo uno ve que el dinero hace falta, pero ¿por qué no fuiste ordenado con tu vida, con tu dinero? Estos problemas no serían problemas si tú hubieras sido ordenado con tu dinero, pero no, la culpa siempre la tiene otro. O la tiene la juventud, o me motivaron, o me incentivaron, o nadie me dijo nada, etcétera. Pero siempre la tiene la culpa otro. Vean ustedes, por ejemplo, la segunda vivienda. La gente, cuando pudo comprar su segunda vivienda, que compró, ¿por qué la gente tiene desocupado la vivienda la mayoría de los días del año? ¿Cuánta plata cuesta eso? ¿Cuánto dinero usted deja de recibir por no compartir su departamento con otros? En el mundo desarrollado nada se desperdicia, todo se usa. Y si yo no lo uso, que lo use otro. Pero me pagan mi parte. Yo soy el dueño, yo me pagan. Es que tienes que pagar impuestos, pago mis impuestos, pero siempre me va a quedar dinero para pagar las contribuciones, para pagar la luz, el agua, el gas, los gastos comunes, para pagar el dividendo. Siempre me va a quedar dinero. Aún, ¿no es cierto? Porque eso afecta a impuestos. Pero si se lo arriendo a cualquier persona de confianza, no debería pasar nada. Pero la cultura nuestra no nos permite abrir esas posibilidades de que use otro un bien. Y nosotros somos capaces de empobrecernos o dejar de ganar dinero. O porque pensamos que tenemos un buen pasar y eso se va a mantener siempre. Es que no se trata de eso, se trata de usar correctamente los bienes. Si todos hiciéramos eso, no serían tan caros los hoteles. Y la gente podría viajar más. Yo conozco, o conocí, porque ya en realidad no están esas familias, que iban a Pichidangui, siempre iban a Pichidangui, tenían una casa ahí, Pichidangui era un pueblito, y había una persona, usted sabe, siempre alguien en el sector costero hay alguien que está ahí, que vive ahí con muy poquitas cosas, pero una muy buena ubicación, y después con los años eso se va desarrollando. Entonces alguien le dijo, don José, ¿usted me arrendaría una piececita? Me quiero venir con mis hijos. Claro, don Pedro, venga nomás y le cobro yo. Bueno, al final don José se hizo otra casa más atrás en el sitio, y esta casa la fue arreglando durante 30 a casi 40 años, hasta que se hizo una casa con muchas piezas, con muchos dormitorios, y él siempre viviendo atrásito ahí, ¿no es cierto?, para colaborar cuando llegara a esta familia. Ya empezaba a llegar numerosa la familia, y bueno, el pancito, las comidas, el aseo y todos los servicios, ellos seguían haciendo eso y eran dueños de la casa. Al final, los hijos con los hijos, los dueños con los arrendatarios, pobre y rico, se mezclan y se conocen, y se genera una nueva sociedad. Pero si tú no abres tus puertas, es difícil que uno ingrese y se produzca esa empatía, ese nuevo mundo. Es importante revisarse. La contabilidad da para eso. A mí siempre me lleva al dinero.
y yo soy capaz de ver el mal uso del dinero en las personas. Entonces, es importante y uno se tiene que valorizar todos los años. Yo le digo a la gente, pero ¿cómo te fue? Bien. Pero dame más datos. Bueno, ahí está. El activo es igual al pasivo más patrimonio. Esa ecuación no falla. Entonces comienza la conversación, oye, pero todo es dinero o no. Cuando vaya al dentista, ¿te cobran o no? Primero partes comprando el bono, ¿no es cierto? Y después te dicen, te invitan a limpiarte la dentadura. Antes de hacer cualquier cosa. Todo es dinero. Y sales de ahí con dolor y estás pagando. Usted cuando va al médico primero paga el bono, si no, no tiene acceso al médico. Salvo que esté como indigente. Pero eso son excepciones. La regla es que primero pagas y después te atienden. Entonces, lo mismo pasa para la educación. Aunque sea la educación gratis, tú igual necesitas dinero. ¿Para qué? Para comprar vestuario, los textos, tecnología, internet, electricidad. Necesitas vivir. Dinero. El resto de hacerse los lesos. Si tú crees que te van a llevar gratis al colegio, estás equivocado. Saquen la cuenta cuánto dinero gasta uno en movilizaciones, en el transporte, en las transacciones. Una brutalidad de dinero. ¿Cómo no va a haber un espacio ahí para optimizar los recursos? Siempre lo hay. Lo que pasa es que uno no quiere hacer el esfuerzo mental de buscar economía. ¿Y quiénes ganan? Los que sí se preocupan. Fíjense ustedes, vean el mundo. Los grandes ricos en el mundo no son gente, no viene de gente adinerada. Vean en Chile cuántos nuevos millonarios hay. No vienen de gente adinerada. No viene de gente adinerada. Viene de clase media o media baja. Pero que hicieron la diferencia. Este señor Fernando Fishman, clase media, su padre era dueño o la familia de un holding de empresa constructora, pero partieron construyendo poquito. Bueno, él la hizo con estas lagunas cristalinas y clase media, con un producto que lo internacionalizó, lo patentó en Chile y en el mundo. Y hoy día todos les pide, todos los que hacen grandes conjuntos habitacionales le piden, ¿no es cierto?, una franquicia para justamente ahí mismo, ¿no es cierto?, tener una laguna cristalina. Entonces, pero ese señor no, de la noche a la mañana no lo inventó, arriesgó dinero, puso a disposición su profesión y se dedicó a la investigación hasta que encontró el producto, la ecuación perfecta. Detrás del éxito hay un tremendo esfuerzo. Corner Shop. Vean, lean, eso está en Google. ¿Cómo llegó a que su empresa tuviera un valor bursátil de 3.000 millones de dólares? ¿Cómo llegó ahí? Es un intangible, es una prestación de servicio sobre ¿no es cierto?, una entrega, ¿no es cierto?, de una compra y entrega del producto. El cómo hacerlo. El otro es el no-Q, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaron a la fórmula correcta
para generar un producto que tenga sabor, ¿no es cierto? Y que tengan como si fuera un sabor como si fuera de origen animal, y no lo es. Ningún producto parece que fuera animal, pero ese es el misterio. Eso es lo que andaba buscando su generador. Quiero una mayonesa, pero no de origen animal. Quiero producir leche, pero no de origen animal. Quiero producir, ¿no es cierto?, carne, pero no de origen animal, sino que sea por cédulas vivas. Tú te vas a comer un pedazo de pollo, un pedazo de carne, pero como si fuera de naturaleza animal, y eso te va a gustar, pero no es de origen animal. Eso es Nokku. Y un muchacho joven que no tiene ni siquiera 40 años, que siempre pensó que era la forma de alimentarse. No solo andaba buscando, el dinero no lo andaba buscando, lo que andaba buscando era un producto de mejoramiento, ¿no es cierto?, de alimentarse positivamente. Nosotros tenemos una cultura alimentaria, pero la investigación y desarrollo de nuevos productos dicen de que es posible vivir hasta 200 años si tú te alimentas de otra forma. Y en eso, y el ser humano cuando escuchó eso, dijo, yo quiero vivir el doble. Y está dispuesto a comer cosas que no origen animal, y entonces esos tienen una vida segura hasta los 130 años. Esta generación podría vivir perfectamente hasta los 130 años, los que nacen ahora. Entonces, el ser humano descubrió que la alimentación está en las plantas. Entonces hoy día hay toda una educación, ¿no es cierto? Una menta, un cedrón, una fruta, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere tener hoy día, si tiene un terreno, tener plantas medicinales y plantas que se comen. Y todo, ¿por qué? Porque la gente, hoy día la internet y el conocimiento al segundo está al otro lado del mundo. Hoy día así de veloz es la información. El otro día en una señora que tiene un huerto y hablaba de la lechuga, por ejemplo. La lechuga, ¿cuál es la gracia de la lechuga? Del repollo. Hablaba del apio. Hablaba de otras plantas que, por ejemplo, los niños enfermos que son hiperventilados. La señora le decía, mira, con esta hojita tú le das un tecito y tiene para todo el día. Se calma y va a clase y se concentra. Y no, pues nosotros ¿qué hacemos? Lo llevamos al médico y nos gastamos toda la plata y el niño no se mejora nunca. Entonces, hay cosas que hay que revisar periódicamente. Y ahí está el dinero. Entonces, lo que quiero decir es que no todo ese dinero que yo hablo, no solo es dinero materialmente, en billetes o en moneda. El dinero a veces está en que usted plante un cedrón que vale 4.000 pesos y que lo acompaña, el cedrón lo va a acompañar a usted para toda su vida. Y usted puede hacer té de cedrón y los 4.000 pesos los va a recuperar no solo en dinero, lo va a recuperar en salud. Y eso también es dinero. Y la otra opción con respecto a la segunda vivienda, y con esto termino, no comprar la segunda vivienda. Si tiene plata, mejor arrendar.
Mejor arrendar, como el ejemplo que le di, y la ventaja de arrendar es que usted busca una persona de confianza en donde pueda arrendar y al otro año otro lugar, otro lugar, otro lugar, otro lugar, o el mismo lugar. Y no tiene para qué tener 150 o 100 o 200 millones de pesos en un bien que va a ocupar poquitos días al año. Y además se tiene que estar preocupando que no le roben, que, ¿no es cierto?, que los gastos comunes, que esto, que lo otro. Dinero. Bueno, los bienes de uso. Vamos a nuestro plan de cuenta entonces. Supongamos que estamos, ¿no es cierto?, los bienes de uso. Comprende los bienes muebles y muebles de larga duración. En el código 141, si usted ve ahí, tiene los bienes de uso depreciables. Después, ¿no es cierto?, en una desagregación de la cuenta de vehículos, tenemos vehículos terrestres, aéreos y marítimos. ¿Cierto? Cierto. Bienes de uso no depreciable. Tenemos no depreciables los terrenos y terrenos incomodados, por ejemplo. Y las de deterioro está en la 148. Deterioro acumulado de bienes de uso. Entonces, deterioro acumulado de vehículos, deterioro acumulado de, ¿no es cierto?, de bienes. Entonces, después del deterioro acumulado, pero antes del deterioro acumulado, ¿qué es lo que tengo? La depreciación acumulada. Pero el deterioro acumulado tiene código 148, pero su saldo es acreedor. Entonces, el deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activos. Y entonces yo contabilizo deterioro del bien de uso, ¿no es cierto?, a deterioro acumulado, bien de uso. Deterioro es una cuenta complementaria, es una cuenta de resultados, y deterioro acumulado. Perdón, deterioro es una cuenta de resultados y deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activos. Y la depreciación acumulada, bueno, la depreciación acumulada es lo que se representa el consumo, el patrón de consumo por el uso de un bien. Pero ven que el deterioro acumulado tiene código 148 y la depreciación acumulada tiene código 149. Bueno, con esa observación, nada más que una observación, porque siempre va primero la depreciación acumulada, por lo tanto hay un ajuste. Sin embargo, en el manual, ¿no es cierto?, de plan de cuenta, quedó como 148 la depreciación. Pues. ¿Alguien me podría decir por qué ocurrió eso? Alguien de ustedes me dijo, profe, parece que la 148 estaba desocupada. ¿Será esa la razón? Entonces, en el catálogo del plan de cuenta, en el oficio 36401, ese es del 2017, pero el oficio 59.549 del 2020, ahí tenemos ese oficio del manual de procedimientos contables. Y ahí están las cuentas y los códigos de cuenta. Y en el catálogo de cuentas, ¿no es cierto?, tenemos nuestras cuentas y eso es a contar del 1 de enero del 2021. Ya, entonces la 149 es la depreciación acumulada. Y las cuentas de gastos patrimoniales. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, si usted puede observar, la 56, ahí tenemos la depreciación,
¿no es cierto? Y después tenemos aquí, aquí 56 también, 351, y siguiente, tenemos deterioro de los bienes de uso depreciable y así sucesivamente. Entonces, deterioro del activo, ¿no es cierto? Bienes de uso, por ejemplo, en leasing, deterioro acumulado del activo en leasing. La 56 o a la 563, si usted quiere, a la cuenta 148. Entonces, también tienen que tener a manito por ahí, ¿no es cierto?, el plan de cuenta, el nuevo plan de cuenta, porque lo van a necesitar. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos aquí preguntitas para que ustedes puedan trabajar. Así que revísenlo y vuelvan en un minuto. Entonces, La ¿cómo primera es vamos? verdadera. La primera, Es verdadera según lo que dice en la normativa en la página 49. ya. Es falsa. Falsa. Es Falsa. falsa. Es Son falsa. intangibles. Son bienes activos tangibles. Activos tangibles. Página tangibles. 49. Que yo tampoco les he muerto. Es falsa. Hola, buenos días. Entonces, Falsa. Falsa, profesor. Página Ya. 49. muy bien. La dos, segunda es verdadera. ah, Verdadera la segunda, profe, porque Sí. eso fue lo que hicimos en el ejercicio del día viernes pasado, así que verdadera. La página 49 y el 4. Director control interno @cauquenes.c. ya. La 3, Sí. Verdadera. Te pido también Página que nos reenvíes 50. el siguiente correo. Profesional control interno 2, ¿Qué se pero escucha? 2 escrito TOS. ¿Verdadero? No, sino Cari, no todavía. Sí, la 3 es verdadera. Interno la 4, @cauquenes.c. Falsa la 4. Falsa. Página 51. Ya, ese es el de Don Marcos. la El siguiente 5, correo es el de Karina No hay Muñoz. 5. Es Sí, falsa la 5. profesional control interno Página @cauquenes.c. Ya. Y mi correo es profesional No se control incorpora la interno interés. 2 ya. con letras Bien. DOS @cauquenes.c. ¿Qué se escucha? Estamos entonces. Muy bien, muy bien. Vamos por más. Para que también tener copia yo. Los activos Pero sí es la intangibles. disponibilidad de Karina y de Don Marcos, que están en otras labores. Vale. Bueno, les pido Profe. que tengan cuidado con sus micrófonos, ¿sí? Profe, una consulta. Cuando estemos en la respuesta de las preguntas, ¿va a ser a través del micrófono abierto o puede ser igual por el chat? Me gusta más por el micrófono? micrófono porque... Que hablamos todos podemos- juntos. No, pero uno habla y corta su micrófono y así Ok. le damos espacio a otro. Hay que aprender a comunicarse por esta vía. Listo. Ya, ok, profe, gracias. Voy a aprender. Claro. Yo también. Dije yo, ok, profe, voy a aprender. No, yo creo que Pero si eso no soy yo, pues ella se recién que hablan como tres al mismo tiempo. sería bueno hacerlo el miércoles. ¿Asistirá la señorita Carolina? Ya. Entonces, la NIC 31, La activos de plan de intangibles. Entonces, los activos intangibles, ¿no es cierto? Bueno,
bueno, son activos en la cual nosotros tenemos el control, ¿no es cierto? O ese suceso pasado genera flujo y es probable que llegue a la entidad. Sí, El reconocimiento de activo intangible, Ya, ¿no sí, es cierto? Es su yo creo precio que, de adquisición. bueno, de partida, la directora de IDECO está invitada, así que mientras esté ella, también sería bueno que estuviera Camilo, porque a pesar de que no conoce, sí le va a tocar ahora este nuevo periodo, con este nuevo plan asistencial, y la otra persona que tiene experiencia. Sería bueno que ella también pueda asistir. Sí, no hay ningún problema, así que démosle. Ah, lo otro también, te puedo pedir que me envíes en formato Word el de plan asistencial. Profe, disculpe, ¿puede pedir que se apaguen los micrófonos? El tema está en que yo no puedo, entonces estoy pidiendo que lo haga José. Disculpe, profesor, justo me había conectado los audífonos, ya los micrófonos están apagados. Voy a estar ahí ahora Gracias. más atento. Gracias. ¿Ya? Bueno, entonces los activos intangibles, ¿no es cierto? Tenemos una ruta que seguir y son activos para generar productos o servicios, ¿no es cierto? Y entonces se valorizan igual como si fueran bienes de uso. Se amortizan cuando tienen vida útil definida, cuando no tienen vida útil definida, no se amortizan. Ambos buscan deterioro. Lo importante en cuanto al deterioro es que el deterioro se puede recuperar. No siempre en todos los activos, por ejemplo, en un activo intangible generado internamente que tiene vida útil indefinida, no se amortiza, busca deterioro, pero el deterioro no se recupera. En cambio, en los intangibles con vida útil definida, se amortiza, busca deterioro y el deterioro se recupera. ¿Hasta dónde se recupera? Hasta el valor libre del activo sin deterioro. Y ese es un ejercicio que nosotros hicimos. Y si no lo hicimos, usted me dice. Para hacerlo. Entonces, la valoración inicial está definido en la resolución 3. Son el precio de adquisición más impuestos no recuperables, más derechos de importación o arancelarios, ¿no es cierto? Hasta que la prueba, si usted quiere, lo instalan, ¿no es cierto? Y hacen pruebas y hasta la prueba. Los gastos de capacitación no forman parte del costo de los activos. Es una cuenta de gasto. Entonces, el activo defino mi precio de costo del activo intangible menos cualquier descuento comercial. Ese es el costo inicial de mi activo intangible. Luego lo amortizo y luego busco deterioro. Deterioro cuando el valor libre del activo intangible es más alto que mi importe recuperable. Recuerde, el importe recuperable es igual al monto mayor entre el valor de precio de venta neto y su valor de uso. Recuerde que el valor de uso de un bien es igual al valor actual de los flujos futuros descontados a una tasa de interés. Recuerde eso. Entonces, la valoración posterior es al costo. Las erogaciones capitalizables de un activo intangible son aquellos desembolsos que la entidad incurre para generarle una mejor productividad del activo intangible. O, ¿no es cierto?, una prolongación en el uso del activo intangible. Ahora, cuando hablamos de productividad, ¿cómo lo medimos? Bueno, es fácil eso en un intangible. En la velocidad de la respuesta, en la velocidad de imprimir un documento, en buscar un informe, en buscar un informe. Han visto, no sé si ustedes cuando trabajan con su aplicación y aprietan la tecla para que el computador procese y me entregue la información, bueno, algunos se quedan pegados
¿no es cierto? O me arroja un error. Entonces, siempre, esas son erogaciones capitalizables que evitan justamente que ocurra eso. Y eso sí, eso es productividad. Y yo me gustaría siempre, en estos cursos que tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes, siempre no dejar de decir que el tema de la productividad es un temazo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que resolver, yo insisto, o sea, si el país va en vía de desarrollo y la gente reclama porque mucha gente no se embarca en este desarrollo, y es producto de que actuando de una manera no aceptable en los tiempos actuales. Entonces, como que todo tiene su, oye, mañana te lo hago, mañana te lo envío. Todo es mañana. Como que la gente no tuviera conocimiento o nociones de lo que vale una hora. A mí me están pagando para trabajar. No estoy gratis en horario laboral. Y peor todavía, si yo hago eso mismo en mi casa, no, mañana te compro la leche. Eso no sirve. Uno tiene que madurar, tiene que comportarse con los tiempos actuales. Fíjense que uno se conecta al mundo. Yo no le puedo decir mañana, no tendría cliente. Hoy si la cuestión la necesito ahora, además te estoy pagando. O lo hago yo o lo hace otro. Si lo hace otro, yo me quedo sin trabajo. Entonces, no eso de mañana. El tema de la productividad en Chile es un problema. Como que nadie le dijo a la persona, oye, la pega. Y hazlo siempre. No tengo por qué estarte diciendo a cada rato, te lo he dicho como 1000 veces, han escuchado esa frase y no hay caso con la persona. Entonces después reclamamos por qué me cambiaron de puesto o por qué me despidieron. Entonces los trabajos son, hoy día la tecnología te todo y ya, al instante, y dejar el espacio, las horas de ocio para la lectura. Si estoy trabajando y ya hice mi pega, me dedicaré a la lectura. Siempre hay cosas por aprender o cosas por mejorar en los reportes. Yo no sé por qué cuesta tanto eso. Y yo lo vivo en carne propia. Entonces yo le digo, no me cabe en la cabeza. Mire, de hecho, yo nunca fui así. Ni lo soy tampoco, y no lo quiero, porque me educaron de tal manera que yo rapidito entendí la historia. Si quieres ser diferente, tienes que actuar de manera ni siquiera diferente, sino que de manera correcta. Yo, por ejemplo, tengo 2 cotizaciones, que mis cotizaciones dicen lo siguiente. El trabajo se entregará en 15 días hábiles. Se paga el 50% y 50% a la fecha, a la entrega del trabajo solicitado. Y yo pago el 50%, pagué el 50%. ¿Cree usted que han pasado 3 meses? Ninguna de las 2 cosas que pedí me ha llegado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Y viene recomendado por esta empresa y todo lo demás, y no, es seco. No es seco. Entonces perdió para siempre un cliente. Y ahora lo tengo que demandar y eso significa un gasto. Oye, te pedí, te deposité
los 15 días pasaron qué rato, me diste las explicaciones, las acepté, pero ¿qué explicaciones me dices que en la semana me lo envías? Pero ya han pasado 3 meses. Y así muchos ejemplos. Entonces, eso es improductivo. Esa persona no tiene ningún futuro. Entonces las personas, a veces el estado patrimonial de las personas pasa porque uno no permite crecer más. No es porque no tenga las competencias. Las tiene, pero no tiene lo otro que falta en el ser humano. El compromiso. El respeto, una cotización es una cotización, o sea, es algo que hay que respetar. Usted al gringo le firma en una servilleta y está en la Constitución, o sea, te va a demandar y te va a sacar toda la plata, todo el daño que hiciste por no haber cumplido el compromiso. O sea, para ser país desarrollado tenemos que comportarnos como tal. Bueno, entonces tenemos amortización de activos intangibles con vida útil finita, ya como lo señalé, amortización de activos intangibles con vida útil indefinida, disminuciones de activos intangibles, principales tipos de intangibles, licencias computacionales, sitios web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua, inversión a revelar. Ese tema de los sitios web también es un tema que una municipalidad podría potenciar en dirección a facilitar a los usuarios de los servicios municipales con una buena gestión. Yo les conté el tema de impuestos internos y de la tesorería, como dos entes públicos han tenido una mirada de facilitar al contribuyente información y gestión. Han puesto en la página web, han puesto en las páginas web contenido de información, han escrito lo que piensan ellos frente a una circular. Y uno las lee y uno en algunas cosas está de acuerdo o en desacuerdo, pero está ahí a disposición. Y no solo eso, han habilitado la página web justamente para que usted haga todas sus pagos, sus consultas, sus reclamos, sus denuncias en la página web. Y funciona. Lo mejor de todo es que funciona. Está programado por días para la respuesta. Y usted puede hacer sus descargos por la misma vía tecnológica, por la plataforma. No necesita ir para que le resuelvan su problema. Si usted tiene una deuda y la quiere pagar, está en la página web. Y además, si usted paga por web, lo condonan en un porcentaje importante de los intereses. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas. Estamos ya en el break de los 45 minutos, profesor. Le quitamos a los alumnos 5 minutos de su break. Ok. Ya, volvemos a las 13:05 para que le respetemos sus 45 minutos. Vale, que estén bien. Ya, chao, chao, cuídense.